Muy bien. Bueno, estamos empezando el segundo cuatrimestre. Ya tuvimos un mes de estar en la UVA. UVA es Unión de Vagos Asociados. Entonces ahora venimos otra vez a clases. Y qué bueno de que estamos otra vez de nuevo. A mí me salió más trabajo en estas vacaciones. Estoy con un programa de televisión de media hora todos los días, pero Dios va ayudando, va supliendo. Así que gracias a Dios en cuanto a eso. Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos entonces a entrar a materia. Hermano Luis Alberto, muy bien, bueno, vamos a repasar un poquito. Vamos a repasar a ver si ustedes dejaron todas las vacaciones sin hacer nada en cuanto al curso de análisis bíblico o han estado refrescando. Vamos con los libros de la Biblia, a ver cómo nos va. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero, segundo Samuel, primero, segundo Reyes, primero, segundo Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera, Segunda Pedro, Primera, Segunda, Tercera Juan, Judas, Apocalipsis. Muy bien, ahora vamos con las reglas. La regla de aplicación acertada. ¿Quién habla o escribe? ¿Con quién o acerca de quién habla o escribe? ¿De cuál tema trata el que habla o escribe? ¿Cuándo o en qué tiempo habla o escribe? ¿Cuál es la ocasión de hablar o escribir? Ahora vamos con la regla de aplicación acertada. La aplicación general de una verdad o hecho a toda persona. La aplicación particular de una verdad o hecho a un particular o grupo particular. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces en este curso, en este segundo cuatrimestre, vamos a aplicar las reglas. Vamos a aplicar las reglas. Estamos en el capítulo 7 del libro. Vamos a aplicar las reglas a Primera y Segunda Corintios. Ya aplicamos las reglas a Judas y a Filemón en el primer cuatrimestre. Ahora vamos a aplicar las reglas entonces a Primera y Segunda Corintios. Segunda Corintios no se incluye en el libro, sino Primera. Entonces con eso tomamos en cuenta. Dice el doctor Garner, estamos en la página 70, al pie de la página 70. Primera Corintios es un libro escrito sobre muchos temas y para instruir a los miembros de una iglesia particular del Señor en numerosos asuntos de carácter doctrinal. Es por lo tanto el propósito de este escritor analizar este libro por bosquejo, capítulo por capítulo, además de contestar esta regla de interrogación sobre 5 puntos del análisis para averiguar la aplicación e interpretación correctas. Ok, entonces primeramente vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 1 y vamos a ir contestando las preguntas. Entonces vamos con Jorge. ¿Quién habla o escribe? Pablo. Muy bien, la respuesta es todo el versículo 1. Okay. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahora, si ustedes tienen la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, entonces notarán que las letras A, ser, están en letra cursiva. ¿Eso significa qué? Que no están en el original, sino que fueron añadidas por los traductores. Y están incluidas por los traductores porque ellos estimaron que hacía falta para aclararlo.
Sin embargo, en realidad no hace falta. Y en el verso 2, cuando lo añaden, no están traduciendo, están interpretando. Entonces Pablo, llamado apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Qué papel tiene el hermano Sóstenes en esto? Bueno, Pablo, él dictaba sus cartas. Entonces, el hermano Sóstenes, en este caso, evidentemente es la persona, es el escriba, es el escribano, el secretario, la persona que está escribiendo lo que Pablo le va dictando. Ok, entonces, número 2, Luis Alberto, ¿con quién o acerca de quién habla o escribe? El versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Muy bien. Ahora, aquí también otra vez las palabras a ser fueron añadidas por los traductores. Entonces, en cuanto a santos, hay por lo menos dos acepciones de la palabra. Está el santo como posición y está el santo como relación. Ahora, ellos aquí están interpretando que está hablando de relación, llamados santos. Entonces, como en la iglesia de Corinto había tanto problema, entonces ellos dicen, no, esta gente no puede ser santos. Pero están pensando en el santo de la iglesia católica y aún los protestantes. En realidad, llamados santos tiene que ver con posición. Nosotros somos santos del momento que aceptamos a Cristo como Salvador personal. Así que no somos llamados a ser santos, llamados a estar siendo santificados, ¿verdad? Que es relación. Muy bien, entonces la número 2, ¿con quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora incluye a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Entonces, se podría interpretar a primera vista que es una epístola universal. O sea, que está dirigida con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Sin embargo, leamos lo que dice el doctor Garner. Por esto se debe entender que esto es una epístola particular, dirigida, 1, a la iglesia de Dios en Corinto, 2, a la gente santificada en Cristo, 3, al pueblo que se le llamaba santos, 4, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, donde está la clave es en la palabra griega que se traduce con. Es la palabra griega sun, que significa o se traduce con, es la preposición con. Y dice el doctor Garner, se usa 123 veces en el Nuevo Testamento y significa en una íntima asociación con. Esta es la misma palabra. Vamos a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 encontramos esta misma palabra en el griego. En Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra ahí en el griego es sun. Entonces el contexto nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, en una relación íntima e inconfundible con Dios. Está hablando de una relación íntima, ¿verdad? Entonces, así es como se usa la palabra. Seguimos leyendo lo que dice el doctor Garner. Esta es, por lo tanto, una carta circular eclesiástica destinada inclusive a otras iglesias en íntima asociación con la iglesia en Corinto, aún hasta las iglesias fieles de hoy día. O sea, está hablándole a una iglesia local,
Una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Se me fue lo que siempre digo. Las vacaciones. Una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Y está entonces hablando con otras iglesias que están en una íntima asociación con la iglesia de Corinto, no en cuanto a los errores y los pecados, sino en cuanto a fe y práctica se refiere. ¿Verdad? Entonces, el término cualquier lugar que se traduce aquí viene de un término griego que significa cada localidad, o sea, cualquier lugar en el sentido de cada localidad, no en el sentido universal. Tocante a este término que se traduce cualquier localidad o cualquier lugar, el léxico analítico de Harper describe el significado del mismo, explicando que se usa para referirse a colegas. Por lo tanto, esta carta fue dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a sus miembros y a miembros de otras iglesias en íntima asociación con o que tenían compañerismo con ella en cada localidad. ¿Verdad? Entonces, ahora el versículo 7 también dice que no les había faltado ningún don y que estaban esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Es importante la respuesta a esta segunda pregunta. ¿Con quién? Para que distingamos que esto es una epístola particular. Es una epístola particular. También mi único comentario es que siempre es muy interesante trabajar, como dice usted, tener la Biblia y estar seguro de cuál se tiene. Estaba viendo aquí que en 1990 es una cuestión muy verdad. Claro, claro. Lo sustituyen con, bueno, dice I, según ellos, ¿verdad? ¿A dónde ponen la Ahí dice, ve que así lo dice. Bueno, llamados santos y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, en vez de con. En vez de con. Sí, es nada más detallito, porque es que yo uso visual y entonces veo los comentarios que hay ahí. Sí, las diferentes versiones. Sí. Se pueden comparar. Pero es con, ¿verdad? Es con. Bueno, es la preposición sí en el griego, que se refiere en una íntima relación con. No es y, o sea, además de, sino con, en una asociación íntima con. Muy bien, vamos con la número 3. Jorge, ¿de cuál tema trata el que habla o escribe? Bueno, hermano, ahí en 1 Corintios 1:10 leemos. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Entonces, el tema aquí puede ser este asunto como digo yo, como aclarar las cosas con respecto a disensiones, para estar perfectamente todos en un mismo mente y un mismo parecer. Es correcto. En otras palabras, ¿cuál es el tema? El tema es las disensiones, diferencias de criterio y a veces inclusive vamos a ver que hasta doctrinas, asuntos de fe y práctica que habían dentro de la iglesia de Corinto. Entonces estas son las cosas que él va a encarar, va a tratar en esta epístola. Porque vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 15, de que habían algunos que decían que no había resurrección. Y luego en una de sus epístolas, creo que es en Filipenses, donde dice que algunos estaban afirmando que ya ocurrió la resurrección. No, eso está en primera Tesalonicenses, de que ya había ocurrido la resurrección. Entonces, por un lado, unos decían que no hay resurrección. Por otro lado, algunos dicen ya ocurrió la resurrección. Así que habían problemas en cuanto a eso. Entonces, ¿de cuál tema trata? De las divisiones que habían dentro de la iglesia. Muy bien, la cuarta pregunta. Luis Alberto, ¿cuándo o en qué tiempo
habla o escribe. Según la cronología de Ussher, Pablo escribió esta carta por allí del 59 después de Cristo. Pero el doctor A.L. Robertson dice, al igual como todos los años del ministerio de Pablo, tenemos que considerar una regla graduada, variable en relación a sus otros empeños. Uno puede conjeturar la primavera temprana del año 54 o 55 después de Cristo. Muy bien, ahí vemos entonces dos criterios de eruditos, ¿verdad? Ussher decía que 59, Robertson decía que 54 o 55. Entonces, lo que uno hace en estos casos, si uno quiere pelear, entonces es poner a los eruditos a pelear, ¿verdad? A ver cuál tiene más fe, a quién le vamos a creer. Pero definitivamente es unos 55 o 60 años después del año cero. Muy bien, ahora, ¿cuál es la ocasión de hablar o escribir? Jorge. La ocasión la encontramos claramente en Corintios 1:11, donde leemos, porque me ha sido declarado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces la ocasión de la carta es que Pablo se entera por los de Cloé que hay contiendas y escribe para ordenar eso, ¿verdad? Y es importante también una cosa aquí, él no es un chisme, ¿verdad? No es un chisme, sino que él dice cuál es su fuente. Ahora, no siempre podemos citar la fuente. A veces citar la fuente causa más problemas que los que arreglan. Pero en este caso era importante que ellos entendieran que él había sido informado. De lo contrario, ¿cómo se va a enterar? Y para que no se pusieran ahí a decir, bueno, ¿quién fue? ¿Quién llegó de chismoso donde Pablo? Entonces, no, los hermanos de Cloé bueno, pero ¿por qué hicieron esto? Bueno, porque amamos nuestra iglesia, porque vemos que anda mal y estamos buscando ayuda, ¿verdad? A veces las iglesias, cuando andan mal, tienen problemas, entonces llaman a personas de más experiencia para que los orienten, para que los ayuden, ¿verdad? A don Jim lo llaman, a mí me llaman. Entonces está pasando esto en nuestra iglesia, oriéntenos, ¿verdad? Para que podamos saber qué hacer. Y inclusive entre nosotros también. Muchas veces a mí me llaman y entonces yo pido consejo también. Y don Jim también, le llaman a don Jim, entonces don Jim me llama y, hermano, está pasando esto en tal iglesia, me están preguntando esto, ¿qué les aconsejamos? A veces amerita un concilio, ¿verdad? A veces amerita un concilio. ¿Qué es un concilio? A ver, ¿quién me puede decir qué es un concilio? Un concilio o un presbiterio. ¿No hemos cubierto eso? Sí. Sí se ha cubierto. Si mal no recuerdo, es donde se reúnen pues para ver todo este tipo de asuntos. Se reúnen los ancianos. Ajá. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, en este caso estamos hablando de los pastores. Pastores y diáconos. Correcto. Pastores y diáconos ordenados. Ahora, ellos llegan por invitación de quién? De la iglesia que está interesada en solucionar una situación. Sí, Recibir el consejo, ¿verdad? Sí, entonces una situación de estas, eso fue lo que pasó. ¿Cuál es el primer concilio que tenemos en las Escrituras? Bien, estamos hablando de Jerusalén, ¿no? Ajá. Hechos 15. En Hechos, sí. Eso fue para tratar cuál es su... Le iba a decir, no sé por qué le iba a decir otra cosa, le iba a decir, le iba a salir con ¿cómo era? Mejor, perdón. No lo diga, mejor. Con el primero de la Iglesia Católica, es que se me olvidó el nombre, no sé por qué. Ah, el concilio. ¿De Éfeso? No, de Éfeso no, de... Yo no sé cuál fue el primer concilio de la Iglesia Católica. Sí, famoso. Pero no haga caso, casi le digo eso. Estamos hablando de... No, estamos hablando de las Escrituras. De Hechos y de las Escrituras, el de Hechos allá en Jerusalén, ¿correcto? Eso fue para convocar qué. Ahora, eso, ¿quién pidió el concilio? ¿El primer concilio que estamos hablando? Sí, el concilio en Hechos 15. ¿Quién lo pidió? No fue Pablo. La iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, sí, perdón. La iglesia de Antioquía pidió el concilio, Sí, perdón, sí. pidió el consejo de los pastores y los apóstoles.
¿verdad? Entonces, normalmente se hubiera hecho en Antioquía, pero en este caso, ellos nombraron a Pablo y a Bernabé para que ellos fueran, y no sé si algunos otros también de la iglesia de Antioquía, para que ellos fueran para representar a la iglesia de Antioquía en la reunión. Entonces ahí estaban los pastores y diáconos y los apóstoles en esa reunión. Ok, era para tratar ¿qué? ¿Recuerdan cuál era, por qué? Sí, creo que está en 15.1, en Hechos 15.1, que dice: entonces algunos que habían descendido voy a enseñar a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, el tema era este asunto de judaizarse. No sé si lo estoy diciendo. Es correcto, sí, es correcto. O sea, ¿tenían los gentiles que judaizarse para ser salvos? Esa es la pregunta. Esa era la pregunta. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, la conclusión es no. Siendo gentiles, pueden ser salvos. Correcto. Tenemos ahí, ¿recuerdan quiénes dieron testimonio en ese concilio? Sí, Pablo. Pablo y Bernabé. ¿Y quién más? Bernabé, sí. ¿Y quién más? ¿El más racista de todos? Jacobo. No. Jacobo era el pastor. No, Simón no. Sí, claro. Sí, Simón Pedro. sí, que dice aquí: Simón ha contado como Dios visitó a los gentiles al principio para tomar de ellos pueblo para su nombre. Claro. Está hablando de la casa de Cornelio. ¿Verdad? Sí, señor. Entonces, ok. Así que ahí vemos un concilio. Así que cuando hay asuntos que tratar en las iglesias, bueno, pueden preguntar y pedir consejo, ¿verdad? A pastores más ancianos de mayor trayectoria. Pero si el caso lo amerita, entonces también la iglesia puede convocar un concilio, ¿verdad? Ahora, cuando la iglesia convoca un concilio, entonces los pastores y diáconos que han sido convocados, ellos llegan y en el momento se constituyen en presbiterio o concilio y tratan el asunto y luego se deshace, ¿verdad? O sea, en las iglesias nuestras, el concilio llega, trata el asunto para el que fue convocado y se deshace. El último asunto que se hace en un concilio es deshacer el concilio. Uno de los presentes dice, y el presidente generalmente pide, bueno, ¿quién propone que se deshaga el presbiterio? Entonces alguno, yo propongo, yo secundo, todos están de acuerdo, hasta ahí llegó el presbiterio. Es muy importante ese paso, ¿verdad? Es muy importante, claro, porque el concilio, en nuestra obra, el concilio es solamente para tratar un asunto para el que fue convocado. Muy bien, seguimos. Vamos entonces ahora un examen capítulo por capítulo. Vamos a leer primeramente lo que dice el doctor Garner. Estamos aquí a mediados de la página 72. El capítulo 1 contiene la introducción y el saludo de Pablo para la iglesia de Corinto, versículos del 1 al 9. El resto del capítulo, del 10 al 31, trata de la ocasión o el motivo por la contienda en la iglesia sobre la dirección ministerial. Parece que algunos querían a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas, otros a Cristo, como su ministerio ideal, o como su ministro, ahí como su ministro ideal sería. Y se ha dicho que los que decían yo soy de Cristo parece que eran los peores. ¿Ah, sí? Así, porque se consideraban más espirituales que los demás. O sea, ustedes son seguidores de hombres. Ah, sí, lógicamente. Y nosotros somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos más espirituales que ustedes. Si ustedes no nos contaminen con la sombra de su mirada, nosotros estamos más cerca del Señor, somos de Cristo. Entonces, no hay peor carnal que el que se cree espiritual, ¿verdad? Y evidentemente esto fue lo que pasó con los que decían yo soy de Cristo. Así que la iglesia estaba dividida, habían 4 facciones. Y Pablo les aconsejó en contra de gloriarse en la carne. Y hasta dio gracias a Dios que él había bautizado solamente a unos cuantos de ellos, que no dijeran que habían sido bautizados en el nombre de Pablo, ¿verdad? Esto me recuerda, hace muchos años aquí, creo que fue en 1920, tal vez, por ahí algo así. Aquí llegó una pareja
los Strachan. Y los Strachan, ellos eran de trayectoria bautista. Entonces, pero no fueron enviados por una iglesia bautista, fueron enviados por una misión, la misión latinoamericana, ¿verdad? Que eso se dio mucho en el siglo XIX y todavía en el siglo XX se daba mucho. Así que ellos llegaron acá y fundaron, básicamente fueron 5 ministerios, los ministerios que ellos fundaron, que fue, el primero fue la Clínica Bíblica, luego no voy a decirlos en orden porque no recuerdo bien el orden, pero estuvo la Clínica Bíblica, el Seminario Bíblico Latinoamericano, Faro del Caribe, el Hogar Bíblico y el Hogar de Ancianos. Entonces, estos 5 ministerios forman un grupo todavía, y ellos entonces venían con esa relación. Cuando llegaron acá, entonces, bueno, don Enrique era misionero y era predicador también, porque no todos los misioneros son predicadores. En nuestra obra generalmente sí, aunque nosotros llamamos a los que no son predicadores, los llamamos ayudantes. Pero hay otros que son misioneros en otros grupos y que no son necesariamente predicadores. O sea, puede ser ingeniero de radio, puede ser ingeniero de construcción, etcétera, ¿no? Entonces vienen y son enviados como misioneros también. Nosotros a eso los llamamos ayudantes. Pero don Enrique entonces vino predicando y bautizando. Recuerdo que yo conocí a una persona que él se jactaba, yo fui bautizado por don Enrique Strachan. Entonces, eso es precisamente lo que Pablo está diciendo, que para que no digan eso. Ahora, por supuesto que don Enrique no bautizaba en el nombre de él, sino en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero como Pablo está condenando, y a los que más condena es a los que dicen yo soy de Pablo, es a los que el más fuerte les cae, de que ellos dicen yo soy de Pablo. Entonces él dice, yo doy gracias a Dios que muy pocos de ustedes bauticé, porque el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar. Ahora, nosotros entendemos que el bautismo es parte del Evangelio, porque el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, y eso se encuentra en el bautismo, tipificado. Sin embargo, podría interpretarse de que el Señor lo mandó a plantar iglesias, a predicar, y que otros de su equipo entonces se encargarían del bautismo. Yo recuerdo una vez cuando llegué a predicar una iglesia, por cierto, era una iglesia bastante interesante, porque el culto era de 5 a 6. Mira qué bonito. Y entonces tenía un culto muy bonito, muy ordenado, una iglesia bautista independiente, y yo era amigo del pastor, y me dice, eso sí, dice, nosotros tenemos el culto de 5 a 6 y tenemos bautismos. Y los bautismos van dentro de ese tiempo. Dentro de ese tiempo. Sí, entonces usted necesita terminar faltando 5 para las 6, me dijo él. Y me dice, vamos a entregarle el púlpito a las 5:25, 5:25, 5:30, no recuerdo exactamente cuánto. Creo que 5:25, para que tuviera los 30 minutos. Y me dice, tranquilo, dice, y muy ordenado, muy bonito, todo muy ordenado, todo muy bonito. Cuando yo terminé de predicar, el copastor ya estaba dentro del bautisterio. Y el primer candidato. Habían como 3, 4, tal vez 5 candidatos. Entonces, ya cuando yo terminé de predicar, ya el copastor estaba en el bautisterio con el primer candidato, chupulum, va el segundo, tercero, y a las 6 en punto terminaba el culto. Entonces, y muchos pastores ellos hacen eso. Tiene su ciencia. En una iglesia donde está el copastor, tiene su ciencia. ¿Cuál es la ciencia? Bueno, número 1, el pastor se dedica a predicar. Y número 2, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo bautizo, mientras yo salgo del bautisterio y me mudo, han pasado por lo menos 15 o 20 minutos. Entonces la gente que quiere saludarme están ahí esperando.
otros se van. En cambio, si yo no soy el que bautiza, terminamos el culto y yo estoy en la puerta para saludar a la gente. ¿Verdad? Y entonces, uno, me puedo concentrar en el sermón. Dos, me puedo concentrar en atender a las personas. Y hay otra razón también, de que a menudo sucede, de que el pastor tal vez es de cierta fama. Entonces, como el caso, por ejemplo, de los hermanos Strachan y esta gente. Entonces, y cuando es el pastor el que los bautiza, entonces hay un poquillo ahí como de orgullo, ¿verdad? En cambio, cuando es el copastor, entonces eso se quita. Cuando nosotros teníamos el culto en la iglesia de Hebrón y transmitíamos todos los domingos por radio, había una audiencia como de 60,000. Se estimaba por las llamadas telefónicas y las cartas, se estimaban como 60,000 la audiencia. Y muchas personas llamaban entonces para que oráramos por ellos. La gente cree que uno tiene algo, que cuando uno ora, Dios contesta, Dios lo oye más a uno. ¿No les ha pasado? Hermano, ore por tal cosa, Dios lo escucha más a usted. En eso hay que tener cuidado de no ofenderlos, pero hay que decirles, no, la oración del justo puede mucho. O sea, si no hay pecado inconfeso en su vida, usted puede orar igual que yo. De hecho, si yo tengo pecado inconfeso en mi vida, las oraciones mías no pasan del techo tampoco. Así que en eso hay que tener cuidado. Pero lo que yo hacía es que entonces yo siempre ponía a otra persona a orar por las peticiones. Entonces teníamos dos oraciones. Una oración por las peticiones que yo ponía a otro, y generalmente yo sí oraba inmediatamente antes del sermón, oraba por los diezmos y las ofrendas y ese tipo de cosas. Con eso la gente entonces entiende de que es el ministerio de la iglesia y es la oración de los hermanos. Otra cosa que también nosotros hacíamos, y esto pueden cogerlo ustedes en las iglesias, y esto es de mucho poder, nos ayudó mucho. Lo cogí de Spurgeon. No sé si ustedes han oído esta historia, donde llegó un reportero, estaba entrevistando a Spurgeon, y entonces le dijo, ¿cuál es la razón del poder? ¿Dónde está el poder que hay aquí? Y entonces él dijo, venga, le voy a enseñar dónde está el poder. Y lo llevó a un cuartito que estaba debajo del púlpito. Y le dijo, durante todo el servicio hay un grupo de hombres que están aquí reunidos, orando por el servicio, orando por el sermón, orando por las personas, que Dios trabaje. Dice, ahí está el poder. Entonces yo lo hice. Entonces nosotros reunimos a grupos de 3, ¿verdad? Entonces eran hermanas, 3 hermanas, otro día eran 3 hermanos, que se reunían ahí en la iglesia de Hebrón. Teníamos cuartos, o hay cuartos a la par, que son donde se visten los que se van a bautizar. Entonces uno de esos cuartos estaban los hermanos que estaban orando. Del comienzo del culto, por decirlo así, ellos se perdían el culto. Por eso los rotábamos. Entonces ellos estaban ahí desde el comienzo del culto, desde que arrancamos, ellos estaban ahí. Y siempre estaban orando por peticiones que habían, mientras iban entrando las peticiones del día, ¿verdad? Y las peticiones del día eran un montón. Entonces ellos estaban ahí, estaban orando por las peticiones, y estaban orando por el servicio, y estaban orando por la predicación, por el sermón. Y hermanos, eso es poder. Eso es poder. Así que les aconsejo eso. Muy bien. Vamos entonces ahora a analizar 1 Corintios. ¿Cómo estamos con el tiempo? Yo le aviso, hermano, como en TV. Todavía va bien. No se preocupe. Vamos bien. Ahora analizar capítulo por capítulo. Sí, versículo por versículo. Versículo por versículo, sí, perdón. Es un exégesis. Ok, Pablo llamado apóstol de Jesucristo. El apostolado de Pablo es algo que, igual que hoy, algunos lo cuestionan. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, lo cuestionaban. Vamos a Hechos
capítulo 1. Cuando sucedió lo de Judas, Jesús, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, entonces marcó la Pascua. Pentecostés está 50 días después del día que empiezan los panes sin levadura de la Pascua, o sea, al día siguiente de la Pascua. Al día siguiente de la Pascua, entonces se cuentan 50 días. Y esos 50 días, entonces, a ese día, tiene dos nombres. A ver si alguien sabe cuáles son los dos nombres que tiene esa celebración. Uno se lo saben, ¿cuál es? El día que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Pentecostés, que significa de 50 días. Pero tiene otro nombre esa celebración. ¿Alguien recuerda? Es la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas, es correcto. Porque son 7 semanas, ¿verdad? Entonces la fiesta de las semanas o Pentecostés. Durante ese lapso, Jesús estuvo apareciendo durante 40 días. O sea, Jesús apareció. Su resurrección empieza número 1 de los 40, ¿verdad? Quiere decir que Jesús entonces, su ascensión fue en el día 43 de los 50 hacia Pentecostés. Cuando Jesús ascendió, faltaban 7 días para que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Ok? Por decirlo así, entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo, en que quedaron huérfanos, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero hay un lapso ahí de 7 días. En esos 7 días en que no estaba Jesús, ni estaba el Espíritu Santo, Pedro convoca a la iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 15. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos. El grupo de personas era como 120 en número. Por cierto, la gente dice que los primeros discípulos y los que habían en la iglesia en el día de Pentecostés eran 120. Y ustedes van a encontrar eso por todo lado. Error. Habían 120 en la ocasión que Pedro hizo esta reunión para nombrar al sucesor de Judas. ¿Cuántos habían en la iglesia cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? No sabemos. Solamente tenemos dos datos. Uno, dice en el versículo 1 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Es el primer dato. El segundo dato es que el Señor se le apareció a más de 500 en una ocasión. Y Jesús dijo en el capítulo 14, creo que es de Juan, de que no lo verían más a él el mundo, solamente los creyentes. Quiere decir que si él apareció a más de 500, entonces habían más de 500. Ok, en esos días en que están huérfanos, Pedro se levantó en medio de los discípulos, el grupo de personas era como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliera esta escritura, que el Espíritu Santo dijo antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, pues era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza se levantó por la mitad. ¿Es cierto eso? O sea, ¿fue él el que compró el campo? En realidad no fue él, fueron los fariseos que compraron eso, ¿verdad?
Entonces este pues adquirió un campo, hay que ver exactamente cómo está eso en el original, aunque esta es una buena traducción. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama. Esto es campo de sangre. Ahora entonces él comienza a citar algunos pasajes bíblicos y los aplica a esta situación. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora ahí no dice que sería apóstol, ¿verdad? Pero sí dice en el versículo 26, fue contado con los 11. Entonces sí podemos sacar por deducción de que ellos estaban nombrando un apóstol. Estaban nombrando al apóstol que quedaba en lugar de Judas, ¿verdad? Que señalaron a Matías o escogieron a Matías. Muy bien. Durante todo su ministerio, entonces Pablo estaba defendiendo su apostolado, ¿verdad? Y él tuvo que decir, yo soy apóstol. Y él siempre decía, ¿verdad? Yo soy apóstol. Aquí lo dice, llamado apóstol. ¿Cumplía él los requisitos para ser apóstol? Vamos a ver. Los requisitos que pone Pedro son que han formado parte de la compañía, comenzando con el bautismo de Juan. ¿Quién nombró a los apóstoles? Jesucristo. ¿Quién nombra a Matías? La iglesia. Aunque los protestantes dirían que no está la iglesia todavía. Nosotros decimos, sí, ahí está la iglesia. ¿Tiene la iglesia autoridad para nombrar apóstoles? Y la respuesta es no. Porque si la iglesia tiene autoridad para nombrar apóstoles, entonces los que siguen con apóstoles hoy tienen razón. No, los apóstoles son nombrados por Jesús. Ok, entonces en cuanto a los requisitos que pone Pedro para ser considerado como candidato, Pablo no cumple con el requisito de ser bautizado por Juan. Los demás sí. Pero Pablo sí cumple con el requisito de haber visto a Jesús. Correcto. Y de haber sido llamado por Jesús y nombrado por Jesús. ¿Sí, hermano? No, faltan 5. Entonces, evidentemente, tenemos aquí de que Pablo es apóstol. Usted me pregunta a mí, ¿quién es el número 12? Yo no dudo en decir que es Pablo. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, no fue decisión de él. Fue la voluntad de Dios. ¿Verdad? Fue la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, o sea, evidentemente Sóstenes es el escribano, el que está escribiendo la carta que Pablo va dictando. Otra cosa que quiero que veamos aquí en el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Hoy muchas personas no querrían asociarse con la iglesia de Corinto. O sea, si estuviera en nuestro medio hoy, ¿nuestras iglesias querrían asociarse con ella? Está dividida. Tiene herejía. Tiene en su medio un hombre que está con la mujer de su padre. Se están llevando a pleito los unos a los otros. A los tribunales. Tienen problemas en cuanto al papel del hombre y el papel de la mujer. Están comiendo carne ofrecida a los ídolos. ¿Qué más? En cuanto a los dones espirituales,
tienen una confusión parecida a la que existe hoy. Evidentemente ellos estaban hablando en lenguas, pero Pablo les dijo que no era como ellos estaban haciendo. Y Pablo entonces puso orden. Evidentemente había desorden. O sea, tenían la conducta de hombres inconversos. Y para que no les falte, algunos estaban diciendo que no hay resurrección de muertos. Como para que no falte. Como para remacharlo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, Pablo dice que es una iglesia de Dios. Interesante. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Incluye a los santificados en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántos de los hermanos miembros de la iglesia de Corinto eran santificados? Porque luego dice llamados santos. Santo es posición, santificado es relación. ¿Cuántos de los miembros de la iglesia de Corinto eran hermanos santificados? No, Pablo dice más adelante que son carnales. Quiere decir que entonces Pablo se está viendo como el Señor nos ve a nosotros. Él nos ve como producto terminado, pero trabaja con nosotros donde estamos. Y evidentemente esto es lo que está sucediendo en este caso. A los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, o sea, en una relación íntima e inconfundible con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cada localidad, en cualquier lugar o en cada localidad, Señor de ellos y nuestro. Así que, esto es una carta, como dice el doctor Gardner, es una carta escrita a una iglesia local, independiente, autónoma y soberana, pero también es una carta circular, dirigida a otras iglesias de la misma fe y orden, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Seguimos, versículo 3. El versículo 3 y los siguientes versículos que siguen es el saludo de Pablo en todas sus epístolas. Es por eso que yo tengo problema que Hebreos sea de Pablo. Aunque definitivamente hay una influencia de Pablo y hay cosas ahí que parecen que definitivamente lo escribió Pablo, pero no está la salutación y la despedida de todas sus epístolas en Hebreos. Y los que están conmigo en Hebreos, vamos a estudiar eso ahora el miércoles. Luis Alberto está conmigo. ¿Usted no está en Hebreos? Se la pierde. Jorge sí está conmigo. Ok. Haga arreglos, Luis Alberto, para que pueda estar ahí. O escucha la grabación. También. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí está donde Él está dando una bendición. Esto también es muy importante, hermanos, cuando nosotros decimos, Dios la bendiga. ¿Es un saludo o es una bendición? Yo me temo que muchas veces es un saludo. Dios lo bendiga. Por cierto, se dice, Dios lo bendiga o Dios la bendiga. Dejemos el leísmo. Pero, ¿es un saludo o es una bendición? Entonces yo creo que necesitamos hacerlo una bendición. Sí, correcto. ¿Verdad? O sea que estamos bendiciendo a la persona en el nombre del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, Él está pidiendo de parte del Señor, está pidiendo una bendición sobre ellos. Versículo 4, otra característica de las cartas. Él siempre empieza con algo positivo. Aunque después tiene problemas a través de la carta y les da unas trapeadas terribles. Trata de decirles algo positivo. Siempre hay que empezar con algo positivo. Lo aprendemos de Pablo. Buen consejo. ¿Verdad? Nos enseñan esto en los cursos de relaciones. Que empiece con algo positivo. Si tiene que decir algo negativo, siempre empiece con algo positivo. Bueno, el apóstol Pablo siempre empieza con algo positivo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que os es dado en Cristo Jesús. ¿Alguien puede dudar de que ellos son receptores de la gracia de Dios? No. O sea, ellos son receptores de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha derramado en ellos. Ellos son receptores de la gracia de Dios. Que en todas las cosas habéis sido enriquecidos en Él.
en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Bueno, vamos a ver los dones en los capítulos 12, 13 y 14. Ya que se tocó aquí el tema, el don no es señal de espiritualidad. Muchos hoy enseñan que son más espirituales porque tienen el don tal o porque tienen el don cual. Son preferidos del Señor porque tienen el don tal. Nada que ver. No, el don es una herramienta de trabajo. O sea, Dios nos llama a un ministerio. Dios nos encomienda un trabajo y nos equipa para que llevemos a cabo el trabajo que nos encomendó. Esos son los dones. Los dones son herramientas de trabajo para que cumplamos el llamamiento que Él nos hizo. Así que una persona que tiene un don o que tiene muchos dones, no es más espiritual. De hecho, cada don, nosotros somos responsables por cada don. Necesitamos ejercitar los dones con discernimiento y dándole la gloria al Señor. No tenemos nada de qué jactarnos. Nada. Porque siervos inútiles somos. Sí, exactamente. Somos siervos inútiles simplemente porque estamos haciendo el trabajo que el Señor nos encomendó. No somos más, no somos mejores. Y cada don que tenemos, somos responsables de cómo lo usamos. No debemos descuidar los dones que Él nos dio. Si tenemos muchos dones, entonces somos responsables de un montón de cosas. Hermanos, son las 3:15. Muy bien, vamos a parar aquí. Vamos a tener devocional. Y entonces pasamos allá para el cafecito. Y vamos a grabar el devocional para los hermanos que están viendo. ¿Recuerdan dónde quedamos aquí en esta clase? Quedamos en Filipenses, Colosenses, ¿alguien recuerda? ¿O empezamos algo en borrón, cuenta nueva? ¿Qué quieren? Para mí sería bonito empezar. Empezar. Sí, señor. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos 1 Timoteo? Empecemos la carta a Timoteo, hijo espiritual de Pablo, y lo trata como hijo. Muy bien. Aquí entonces Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora entonces empiezan, ya viene el saludo, después ahora viene ya la materia. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen otra doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que engendran disputas, más bien que la edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, o sea, él está como reforzando, ¿verdad? Él le había pedido a Timoteo que no lo acompañara, sino que se quedara en Macedonia, ¿verdad? Las iglesias de Macedonia, entonces eran tesalonicenses y algunas otras que estaban ahí en la región de Macedonia, porque evidentemente estaban desviándose de la fe, poniendo mucha atención, genealogías interminables, engendran disputas. O sea, ¿usted de dónde viene? Ah, no, yo vengo de un linaje mejor. Recuerdan que esto fue uno de los motivos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La raza aria, los alemanes. Por cierto, está interesante que persiguieron a los judíos, porque varios de ellos eran judíos. Pero supuestamente esa raza era superior, o es superior. ¿Saben que en todas las razas hay quienes se creen superiores? Entre los orientales, los japoneses. Entre los negros de África, hay tribus que consideran que las demás tribus son menos, que no merecen vivir. Y entre diferentes pueblos
diferentes razas se creen superiores. Nosotros rechazamos eso, creemos que Dios nos hizo a todos por igual. Uno de los derechos que se tienen, digamos, en la Constitución de Estados Unidos es que nacemos con libertad y derechos iguales para todos. Entonces ahora ellos estaban entonces en ese problema en Macedonia, y él le pidió que se quedaran ellos ahí. Versículo 5. Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual algunos, desviándose, se apartaron a vana palabrería. Entonces aquí usa el versículo 6, usa vana palabrería. El versículo 4 usa fábulas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Termino con esto. El maestro es responsable de enseñar la verdad. Porque si él no estudia bien lo que está estudiando, lo que está enseñando, él puede conducir al error y a la confusión. Él es responsable. Algunos quieren ser muchos maestros, ¿verdad? Entonces, el maestro tiene que prepararse. Por eso ustedes se están preparando. Y todos estamos preparando. Yo me sigo preparando. Así que necesitamos estar estudiando y escudriñando y estar seguros que lo que estamos diciendo es la verdad. Y necesitamos estar abiertos. Tengamos cuidado con las tradiciones, porque a veces hacemos cosas por tradición y no por base bíblica. Tenemos que estar abiertos. Si se nos enseña, no hermano, eso que usted está haciendo, eso que usted está diciendo no tiene base bíblica, vea la base bíblica, ¿cuál es? Entonces tenemos que estar listos para cambiar, para aceptar que estamos en error. Muy bien, espero que esto nos ayude, nos oriente. Pablo escribiéndole a Timoteo. Entonces quedamos aquí, ¿en qué versículo? Vamos a quedar entonces aquí en el versículo 7. 7, ok. Entonces para marcarlo. Ajá, seguimos la próxima semana con el 8. Muy bien, estamos en 1 Corintios capítulo 1. Correcto. 1:7, quedamos. Bueno, en mi anotación está en 1:7. No, quedamos aquí en... Sí, en el 7. De tal manera que nada os falta ningún don. Entonces mencioné que los dones son herramientas de trabajo. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Quien también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que vemos es que Él está trabajando en nosotros. Nosotros todavía no hemos llegado donde el Señor quiere que lleguemos. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, éramos carnales. Él está trabajando en nosotros para que lleguemos a ser espirituales. Pero aún cuando nosotros somos espirituales, no significa que ya llegamos. Significa que ya estamos donde podemos discernir, donde podemos entender, donde podemos apreciar las cosas espirituales. Es como, por ejemplo, cuando uno se gradúa. No es que ya terminó. No, ahora está equipado para empezar a aprender. ¿Verdad? Ahora ya tiene las herramientas necesarias para aprender, porque antes no las tenía. Entonces, quien cree que ya con su diploma ya tiene todo, ya ahí se quedó. No, ahora tiene el equipaje, ahora tiene el equipo que necesita para seguir estudiando. Versículo 9. Fiel es Dios. Aunque nosotros a veces no somos fieles y fallamos, Dios siempre es fiel. Por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es comunión? Es una relación diaria, digamos. Muy bien. Viene de las dos palabras comunión, ¿verdad? O sea, una unión en común. Comunión. Es una relación. Para que pueda haber comunión, significa que están de acuerdo
de un mismo sentir, es la expresión que usa Pablo. Versículo 10. Os ruego pues, ¿qué significa pues? En vista de lo anterior. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, volviendo al versículo 9, hemos sido llamados a la comunión. O sea, hemos sido llamados a tener comunión, a tener compañerismo, a ser de un mismo sentir. Hemos sido llamados a eso. Y por eso dice, os ruego pues, hermanos, ¿verdad? Que haya un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer. Ahora, para que pueda haber una misma mente y un mismo parecer, la base tiene que ser ¿qué? Lo que yo pienso. Para que todos estemos de acuerdo, para que todos tengamos un mismo parecer y un mismo sentir, ¿cuál tiene que ser la base? La palabra de Dios. Exactamente. Porque si es lo que yo pienso o lo que usted piensa, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero la base tiene que ser la palabra de Dios. Entonces, en una iglesia del Señor, no debe prevalecer el criterio del pastor o el criterio de los diáconos o el criterio de algunos hermanos, porque hay hermanos en la iglesia que no tienen ningún cargo, pero que quieren mandar. Entonces, o que sí tienen un cargo, pero quieren mandar. Y se enojan y renuncian y se van cuando no se hace lo que ellos quieren. Entonces, que haya un mismo sentir. ¿En base a qué? En base a la palabra de Dios. No en base a lo que yo pienso, no en base a lo que yo siento, no en base a mis preferencias. Si no, vamos a estar peleando. Versículo entonces 10, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, ¿la mente de quién? Exacto. La mente de Cristo. ¿Verdad? Nosotros, a través del proceso de crecimiento espiritual, entonces vamos adquiriendo la mente de Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros. Porque he sido declarado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. O sea, la iglesia de Corinto estaba dividida en 4 facciones. Preferencias ministeriales, preferencias pastorales. Eso es, yo diría, muy común actualmente también, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenía que ver Cefas en esta procesión? O sea, ¿Pedro había ido a Corinto? No. Entonces, o habían leído las cartas de Pedro, o alguien había ido a Jerusalén y lo había escuchado predicar, o alguna cosa ahí. Porque Pedro nunca fue a Corinto. Pero habían algunos seguidores de Pedro. Sí, posiblemente sea. Ahora, ¿quién era Apolos? Bueno, cuando leemos en Hechos capítulo 18, ahí aparece Apolos. Y él conocía solamente el bautismo de Juan. Entonces Aquila y Priscila lo llamaron aparte para ayudarle y alentarlo, y él quería ir entonces él quería ir a Corinto, y lo animaron. Entonces parece que Apolos llegó a ser pastor de la iglesia de Corinto. Así que Pablo fue el que plantó. Apolos regó, por decirlo así, que vamos a encontrar esa expresión ahora en el capítulo 3. Entonces, unos eran pablistas, otros eran apolistas o apolosistas, y así por el estilo. La iglesia estaba dividida. Pero dice el versículo 13, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros?
o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? O sea, Pablo a quienes más fuertemente les cae es a los que son seguidores de él. Es interesante, pero es importante también. O sea, no es que Pablo dice, bueno, sí, deberían todos ser seguidores míos. Yo soy el más importante aquí. No, todo lo contrario. Porque aquí vemos la actitud de Pablo. La actitud de Pablo es la actitud que todos debemos tener. No me sigan a mí, sigan a Cristo. Me siguen a mí, van mal. Versículo 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que yo lo bauticé en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo no llegó con palabrería, no llegó demostrando que él sabía mucho, con mucha pompa y con mucha oratoria. Ahora, Pablo sí tuvo su oratoria, ¿dónde? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde Pablo tuvo su oratoria? ¿Quieres que? No, no me queda muy claro porque él tuvo su... ¿En el Areópago? En el lugar donde se... Sí. Ok. En el Areópago, ahí sí Pablo, ahí vemos la oratoria de Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo era orador. Sí, por supuesto. Y era erudito. Sí. Pero con los corintios él no llegó en erudición, él no llegó mostrando su conocimiento. Con los griegos era necesario hacerlo. Correcto. Porque él estaba hablando con filósofos, estaba hablando con la gente que ellos creían que tenían todas las respuestas. Entonces él necesitaba trabajar con ellos a su nivel. Correcto. ¿Verdad? Y esto es importante que lo entendamos, hermanos. Debemos trabajar con la gente al nivel donde están. Correcto. Ahora, eso no significa de que si estamos trabajando con gente, por decirlo así, analfabeta o que saben muy poco académicamente hablando, que entonces debemos tratarlos como chiquillos y como niños y tratarlos en una forma así, derogativa. No, todo lo contrario. Hace muchos años estaba yo pastoreando la iglesia Hebrón y un hermano me dijo, hermano, dice, me parece que el lenguaje que usted usa es muy alto para la gente con la que estamos tratando aquí. Entonces, yo le dije, ¿por qué lo dice, hermano? Por usted. No, me dice, no, por mí no, yo sí lo entiendo. Pero me parece que la gente aquí, más sencilla, no lo entiende. Esa semana, precisamente, Noemi y yo habíamos ido a visitar a un señor que no sabía leer ni escribir. Y él me había comentado de que él sí me entendía. Que habían otros que él no les entendía, pero que a mí sí me entendía. Entonces, cuando este hermano me estaba diciendo eso ahí a la salida del culto, en eso venía saliendo el hermano, que no sabía leer ni escribir. Y entonces le decía, pues qué interesante que me está diciendo esto, porque esta semana precisamente visitamos aquí al hermano que no sabe leer ni escribir. Y yo le quiero preguntar a él, hermano, ¿usted qué me dijo cuando yo lo visité en su casa? ¿Usted me entiende cuando yo predico? Y entonces él volvió a decir, sí, hermano, yo a usted lo entiendo. No entiendo a otros, pero a usted sí lo entiendo. Entonces, yo recuerdo, y yo aprendí del doctor Bogart, que escribió muchos de los libros que nosotros usamos. El doctor Bogart decía, él tenía 3 doctorados. Él era abogado y no sé qué otras cosas. Él tenía 3 doctorados. Doctor en teología, doctor en filosofía, creo que también, y doctor en leyes. Entonces, pero él hablaba en forma sencilla. De hecho, él cuando predicaba ponía a los muchachos de 8, 9, 10 años en la primera banca. Y a menudo él dejaba de predicar y él decía, Juanito, ¿usted me entendió? Y si Juanito no lo había entendido, él volvía a explicar.
Porque él decía, si ellos no me entienden, no me interesa que los demás me entiendan. Ellos necesitan entenderme. Entonces él predicaba, claro, él predicaba profundo, era un erudito. Predicaba profundo, pero simple, sencillo. Y yo he tratado de imitarlo, yo he tratado de aprender de él. Entonces, de predicar erudición, de predicar mucha enseñanza y profundas enseñanzas, pero en una forma simple, sencilla, donde la gente puede entender. Porque la palabra de Dios es simple y fue escrita para los simples. No olvidemos el idioma, el Nuevo Testamento, ¿cuál idioma se usó? ¿Cuál griego? ¿Y el griego koiné qué es? Sí, pero ¿qué es? Pero el griego ¿de qué? Está el griego clásico y el griego koiné. El griego clásico es para los eruditos, los filósofos. Ok, koiné es el griego del pueblo. De hecho, hasta hace un par de siglos decían de que el griego del Nuevo Testamento era el griego del Nuevo Testamento. Porque no era el griego de Homero y de Sócrates, el griego clásico, sino que era un griego del Nuevo Testamento, así lo llamaban, el griego del Nuevo Testamento. Pero entonces, a través de la arqueología, comenzaron a descubrir que no, encontraron contratos, cartas, un montón de cosas que fueron escritas en el griego koiné. Documentos legales. Entonces dijeron, no, este es el griego del pueblo. El griego del pueblo. De hecho, hermano, cuando, por ejemplo, por decir algo, en una iglesia de las que he tenido el privilegio de trabajar, tuve que dar un estudio ahí largo y vieras que eso que dice usted es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando yo llegué, me topé que en los que llegaban a estudiar había señoras, digamos, adultas mayores, habían señoritas, habían hasta a uno que otro niño y también adolescentes y había todo tipo de edad. Entonces eso quiere ser muy importante porque fue muy bonito, porque yo llegué todo preparado, todo erudito, la primera vez, ¿verdad? Y cuando vi eso fue chivísimo porque tuve que trabajar mucho para quitarme, cambiar ese concepto. Vocabulario. Y ponerlo todo, ¿verdad? Y después de que descubrí el poder de eso, si se puede decir así, Claro. que lo importante era que entendieran todos, ya se quedó toda la vida en ese sentido. Claro. Que es más difícil, porque nos requiere el maestro, como dice usted, más estudio, más trabajo, pero vale la pena. Sí. Entonces el consejo que yo les doy, hermanos, no rebajen el mensaje, pero sí bajen el nivel del vocabulario que se usa. Hablen en el vocabulario del pueblo. Sí, correcto. ¿Verdad? De vez en cuando yo estoy predicando, uso una palabra teológica. Siempre lo defino. Y la forma para que la gente no se sienta mal, como usted sabe, eso significa tal cosa. ¿Verdad? Teología, estudio de Dios. Escatología, las cosas finales. El estudio de las cosas finales. O sea, la segunda venida de Cristo. Entonces, no es que uno no debe, más bien uno debe ir ampliando el vocabulario, ¿verdad? Pero hay que trabajar donde están para ir subiendo. Jesús siempre usó, él es el maestro de maestros. Correcto. Entonces, debemos aprender de Jesús. Él hablaba en el idioma del pueblo, pero hablaba con palabras que retaba a los doctores de la ley. Más bien yo me imagino que muchos doctores de la ley estaban bien molestos de ver que lo que para ellos era un orgullo de lucirlo, alguien lo lograba decir de una forma que todo el mundo entendiera, porque no creo, a veces decirle a la gente que no lo entiendan, ¿verdad? Para que piensen que es como... Sí. Bueno, ahora que usted dijo que su mamá era doctora, a veces los médicos usan términos que la gente no entiende y lo hacen al propio. Entonces, y nosotros a veces hay pastores también que tratan de impresionar, ¿verdad? Usando términos que la gente no entiende. Yo he visto que muchos porque usan el griego y entonces se meten por ahí, no
Yo uso el griego. Yo predico usando el griego. Pero usted siempre lo explica, ¿no? Pero lo explico. Exacto, es que hay gente ¿verdad? que yo he visto, digamos, predicaciones que dicen la palabra en griego y ni lo explican. Pero lo explico, sino que... Sí. Pero bueno. Sí, tratan de impresionar. Lamentable, porque la palabra de Dios fue escrita al nivel del pueblo. Y recordemos entonces en qué se escribió. Se escribió en el griego del pueblo. Bien, seguimos. Estamos en el versículo... Muy bien, estamos en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. O sea, los que no creen, es locura para ellos. De hecho, muchos dicen que quienes creen en la Biblia están locos o son tontos porque no se basa en la ciencia. Entonces, bueno, los que dicen eso están simplemente repitiendo lo que escucharon que alguien dijo. Porque aunque la Biblia no es un libro científico, sin embargo, cuando habla de asuntos científicos es científicamente correcta. Y en cuanto a la ciencia se refiere, ¿de qué está hablando? ¿La ciencia de hoy o la ciencia de hace 5 años o la ciencia de hace 20 años? Porque constantemente está cambiando. Lo que era verdad antes, ya ahora es obsoleto. En cambio, la Biblia es la palabra de Dios y no cambia. Muy bien. Entonces, la palabra de la cruz, versículo 18, es locura para los que se pierden, más para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, vamos a encontrar más adelante, cuando él empieza a hablar de nosotros, vosotros, o sea, nosotros en este caso, entonces son los de la contienda. Vosotros son los de la iglesia de Corinto. Pero en este caso, aquí en el versículo 18, evidentemente está incluyéndolos a todos. Está incluyendo a los salvos, ¿verdad? Más para los que se salvan, esto es, a nosotros. Y está incluyendo evidentemente a los de la iglesia de Corinto. Es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? La palabra de la cruz. O sea, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Versículo 19. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahí está. O sea, ellos se van tras la sabiduría, el conocimiento. Eso sí es locura. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, o sea, a los que creen, versus los que no creen. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo dicen de una forma como sarcástica, ¿verdad? Lo que ellos consideran como locura. Entonces, Dios escogió salvar a los que creen por la locura, los que ellos llaman locura de la predicación. Y entonces sigue hablando de lo que los diferentes hablan. Los judíos piden señal. Recuerdan que esto siempre, recuerdan que le decían a Jesús, ¿qué señal nos das? Correcto. ¿Qué señal? Para que veamos la autoridad, con qué estás diciendo estas cosas. ¿Qué señal? Los judíos piden señal. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, para ellos es locura. Para los que se salvan, los que han sido llamados. Ahora, ¿quiénes son los llamados? El Espíritu Santo es el que llama. El Espíritu Santo es el que redarguye, el que convence. Y cada uno entonces
decide qué va a hacer con eso. Evidentemente, entonces, los llamados y que escuchan la voz del Señor y creen. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Me encanta esto que sigue. Los corintios no eran tenidos en alta estima en el pueblo de aquel entonces. De hecho, usted quería ofender a alguien, era decirle, usted parece un corintio. Era ofensa. Usted se está portando como un corintio. Los corintios eran tenidos en baja estima. Debido a eso, ellos estaban como jactándose, como tratando de demostrar que eran más. Entonces Pablo tiene que recordarles, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Ahora, no es que Dios es necio, pero de la perspectiva de los hombres. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, de la perspectiva humana. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, mírense a sí mismos. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. O sea, nadie tiene de qué jactarse. Ellos estaban jactándose, de hecho vamos a ver más adelante, por una situación de hecho pecaminosa. Se estaban jactando, tenían una actitud de arrogancia. Y Pablo aquí está diciendo que nadie tiene de qué jactarse. Ni unos porque saben más según el mundo, ni otros porque son tildados por el mundo como despreciables. Nadie tiene de qué jactarse. Porque en la presencia del Señor todos somos iguales. No hay diferencia. No hay más, no hay menos. En el Señor somos iguales. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces no es cosa de que, bueno, yo estoy aquí porque por mí. No, es por Él. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha ido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Entonces paremos un momentito ahí, analicemos un poco esto. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho, o sea, Jesucristo ha sido hecho por Dios, sabiduría y justicia y santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque Dios exaltó a Jesucristo y puso en él, como el hombre, está hablando del hombre, sabiduría y justicia y santificación y redención. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Hemos llegado al final del capítulo 1. ¿Cómo estamos con tiempo? Son las 4:35. Muy bien, entonces vamos a continuar con el segundo capítulo. Así que, ¿qué significa así que? En vista de lo anterior. Cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios, porque me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo, en cuanto a su erudición, en cuanto a su oratoria, él dejó todo eso de lado. Dice, yo me propuse no llevar conmigo nada de eso, sino nada más exponerles el simple mensaje de la cruz, el simple mensaje de la salvación. De hecho, dice el versículo 13, yo estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor,
¿Por qué? Bueno, posiblemente por la mala fama de Corinto, Puede ser. Sí. ¿verdad? No sé, se me ocurre. También por humildad, ¿no? Puede ser también por humildad. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Hay demasiada predicación, demasiada enseñanza en sabiduría humana. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver al enriquecimiento de la palabra de Dios. La proclamación de la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios dice. A veces oímos sermones que uno dice, pero ¿de dónde sacó eso? ¿Y eso de dónde salió? Eso yo no lo encuentro aquí. Versículo 5. Estamos en 1 Corintios 2, 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, eso en cuanto al tipo de mensaje que Pablo llevaba. Pero dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre perfectos, o sea, entre maduros, entre las personas que saben discernir. Y vamos a ver en un momento quiénes son los perfectos. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Como dije hace un momento, cuando hablan de la ciencia, ¿cuál ciencia? La actual, la de hace 5 años, la de hace 10 años. Ellos se ríen de la ciencia de hace 50 años. Entonces, ¿cuál ciencia estamos hablando? Lo que para ellos era verdad hace 50 años, hoy es el hazmerreír, hoy es objeto de la risa y las burlas. Entonces, no es la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, versículo 6, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ok, ¿qué es un misterio? Algo que estaba oculto, ¿verdad? Que no se ha revelado todavía. No, sí está revelado. Sí, perdón, pero me dije mal. Está revelado, pero no está aplicado. Un misterio es una revelación en el Antiguo Testamento cuyo significado o cuya aplicación no estaba clara en aquel entonces y que ahora se viene a aclarar. Por ejemplo, Pablo habla de un misterio en su carta a los Efesios, de que judíos y gentiles iban a formar parte de un mismo cuerpo. Entonces, ¿dónde está eso? Está en el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que fueron dirigidos a gentiles. Entonces, ahí está, en el Antiguo Testamento. Pero no era claramente aplicado. No se veía, no se entendía claramente. Ahora, entonces, Pablo está recibiendo la revelación de estas cosas. Este es un misterio. Entonces, dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta sabiduría de Dios en misterio, entonces el Señor la va explicando y la va aplicando. Hay 2 pasajes, vamos a ir a Primera de Juan. Hay 2 versículos en Primera de Juan, donde nos habla acerca del término que el doctor Gardner llama iluminación. Primera Juan 2, el versículo 20 y luego el versículo 27. Esto lo vimos el cuatrimestre pasado. En Primera Juan 2, 20, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, la unción, todo creyente la tiene. Desde que aceptamos a Cristo como Salvador personal, nosotros tenemos la unción, tenemos la iluminación. La unción o la iluminación es el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender la palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios. ¿Cómo se aplica eso a nuestras vidas? Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, volviendo acá, dice en 1 Corintios 2:7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahí evidentemente está hablando de los de la contienda. Dice, porque Dios le reveló estas cosas o nos reveló estas cosas a nosotros por su Espíritu. Es el mismo Espíritu del que está hablando 1 Juan 2, 20 y 27. Recuerden que este es el libro del Espíritu Santo. El autor es el Espíritu Santo. Y él, el que la inspiró, es el mismo que la aplica y la interpreta para que nosotros podamos entenderla. Lo que mucha gente hoy llama revelación. Recibió una revelación. No, lo que recibió fue una iluminación, donde Dios le hizo entender palabra ya revelada, donde Dios le abrió el entendimiento. Entonces, ¿recibió una revelación? No, recibió una iluminación. El Señor le abrió el entendimiento y de pronto usted entonces entendió algo. ¿Les ha pasado que están leyendo un pasaje? A mí me pasa especialmente cuando estoy en el púlpito. Hay una unción especial ahí. Entonces, cuando estoy predicando, cuando estoy enseñando, de pronto se me prende el bombillo. Y entiendo algo tan interesante, tan bonito, que yo digo, oye, esto está bonito. No lo digo muchas veces, pero... Sí, eso tengo que explicarlo. Lo acabo de entender. Y entonces la gente muchas veces se queda, wow, qué interesante eso, yo nunca lo había escuchado. Y yo tampoco. Si me acabo de abrir el entendimiento, lo acabo de ver, ahí está. Pero ahorita el Espíritu Santo me hizo entenderlo, ¿verdad? Y aplicarlo. Y eso es lo bonito, de que en la vida cristiana el Espíritu Santo va iluminando, va enseñando, para que nosotros podamos entonces ir entendiendo y ampliando nuestro conocimiento y la aplicación del entendimiento a nosotros y también a otros. Bueno, volviendo entonces a 1 Corintios 2. Versículo 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. O sea, nunca se lo imaginó nadie. Son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Es increíble. Por eso hay que pasar tiempo en la palabra. Hay que pasar tiempo con el Señor, porque es aquí donde Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo nos ilumina para que la podamos entender y aplicar. Entonces, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué interesante. Entonces, el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios y nos lo ilumina, porque ahí está. Pero cuando ya el Espíritu Santo nos ilumina, nos abre el entendimiento para que podamos entender y aplicar ese pasaje, entonces ahí es donde dice, pero qué cosa más linda. Y dice Pablo, ni se le ha ocurrido al hombre eso. Esas son las cosas que el Señor tiene para los que lo aman. Versículo 12. Y nosotros, ahí se está hablando de los de la contienda. Y nosotros,
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque hay cosas que son carnales, hay cosas que son naturales y hay cosas que son espirituales. Y nosotros haremos bien entonces en aplicar lo espiritual a lo espiritual. Bueno, yo voy a introducir hoy los 3 hombres de Pablo, pero en la próxima lección vamos a entrarle más de profundo. Los 3 hombres de Pablo: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Versículo 14. Mas el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de juzgar espiritualmente. Entonces, el natural es el inconverso. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ahora, la palabra juzga significa examina y pone en una balanza. Recuerden que el símbolo de la justicia es una balanza. Entonces, el que juzga está poniendo las cosas en la balanza. ¿Cuál es el parámetro? Bueno, las leyes del mundo, el parámetro son las leyes de la tierra. Pero en el caso nuestro, ¿cuál es el parámetro? La palabra de Dios. Entonces, el espiritual juzga, o sea, examina, escudriña todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Quien lo juzga a él es el Señor, no los demás. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? De nuevo, cuando dice más nosotros, está hablando de los de la contienda. Pablo, Apolos, Pedro. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, la mente de Cristo significa que nosotros estamos viendo, estamos entendiendo y aplicando las cosas como el Señor lo haría. Esa mente, esa mentalidad, esa forma de ver las cosas, esa forma de interpretar las cosas, la mente de Cristo. Cristo está siendo formado en nosotros. Y nosotros entonces vamos adquiriendo, a través del proceso de santificación, nosotros vamos adquiriendo la mente de Cristo. O sea, vamos interpretando las cosas de la manera que Cristo las interpreta, de manera que como Cristo las ve. Entonces, 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Bueno, él acaba de decir aquí más atrás de que el Espíritu, versículo 10, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ahora el versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Bueno, el Espíritu Santo escudriña inclusive la mente de Dios. Y el Espíritu Santo entonces ya nos reveló su palabra, y ahora entonces a través de la iluminación, que es la unción del Espíritu Santo, nos aclara y nos aplica la mente de Cristo, la forma de pensarlo y la forma de interpretar las cosas. Por eso entonces dice Pablo, más nosotros, aquí es nosotros, vosotros, nosotros los de la contienda, Pablo, Pedro, Apolos, nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ok, entonces definimos aquí, ¿quiénes son los carnales? Los niños en Cristo. Los niños en Cristo son recién convertidos. Una persona recién convertida es un niño, es un carnal. Una persona que recién se han convertido al Señor, es normal que sea carnal. Porque
todavía no ha crecido, no ha madurado, no sabe que Dios le habla, no sabe que el Espíritu Santo le ilumina, no sabe que el Señor está juzgando y que Él va a aprender a examinar y a juzgar las cosas. Él no sabe, Él no sabe. Entonces, aunque Dios le está hablando y el diablo también, pero él todavía no está acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Entonces él a quien más responde es a la carne, al diablo, porque esa es la voz que conoce. Tiene que crecer, tiene que madurar, es el bebé. Ahora, un recién convertido que sea carnal es normal. Así como un bebé físico. Un bebé físico hay que cambiar los pañales, llora cuando tiene hambre. Entonces, todo eso es normal. Lo que no es normal es cuando ya tiene 5, 10, 15 o 20 años y siguen lo mismo. Y en las iglesias el problema, hermanos, es que nosotros ya hemos llegado a aceptar como normal lo que es anormal. Nos hemos acostumbrado a que los creyentes sean carnales y lo hemos aceptado. No, eso no es normal, eso es anormal. Es una persona que se quedó bebé, se quedó carnal, no creció, no maduró. ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Bueno, recordemos que hacen falta dos cosas para progresar. Hace falta el maestro y hace falta el alumno. La ley del maestro es enseñar de tal manera que el alumno lo pueda discernir y aplicar. La ley del alumno es que ponga el esfuerzo necesario para poder recibir y aplicar lo que está recibiendo, lo que está escuchando. Entonces hace falta un esfuerzo de parte de los dos. El maestro puede ser un excelente maestro, pero si el alumno no quiere. Entonces, ustedes me han oído hablar de las 4 clases de personas que hay en el mundo, ¿verdad? Está el que sabe y sabe que sabe. Es el maestro. Está el que sabe y no sabe que sabe. Ese hay que animarlo. Luego está el que no sabe y sabe que no sabe. Ese es el alumno, hay que enseñarle. Pero está también el que no sabe y no sabe que no sabe. Ese hay que huirle. Ese es el necio. Así que el que no sabe y sabe que no sabe, hay que enseñarle. Pero el problema es cuando no saben y no saben que no saben. Evidentemente ese es el problema que estaba en la iglesia de Corinto. Se creían muy bien y eran carnales. Así que la persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal necesita crecer. ¿Cómo lo hace? Pasando tiempo con el Señor. Si todo sigue igual, acepta a Cristo como Salvador, sigue en las mismas asociaciones, relacionándose con la misma gente, con las mismas costumbres con que venía. ¿Qué va a pasar? No va a crecer. Se va a quedar bebé. ¿Qué tiene que hacer? Hay que cambiar de asociación, hay que cambiar de costumbres, hay que dejar de hacer algunas cosas que antes estaba haciendo para poder hacer cosas que sí son beneficiosas. Pasar tiempo con el Señor en su palabra. La gente dice, es que no tengo tiempo. No, yo sé que no tiene tiempo, tiene que hacer tiempo. Tiene que separar tiempo. Porque si usted sigue con todo lo que usted ha venido haciendo antes, claro que no tiene tiempo. Su horario está ocupado, está lleno. Pero ahora que es creyente, hay que hacer tiempo para las cosas de Dios. Dejar de hacer algunas cosas que estaba haciendo antes, que tal vez no tiene nada de malo, pero le está cogiendo el tiempo. Recordemos que tiempo es vida. 1 minuto de tiempo es 1 minuto de vida. Se fue y no vuelve. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice en Efesios capítulo 5, dice redimiendo el tiempo. Hay que redimirlo, hay que rescatarlo, hay que arrebatarlo. Porque los tiempos son malos. Ahorita me pongo a predicar aquí. ¿Cómo estamos de tiempo? Hermanos, son las 4:56. Ok, ya vamos terminando. Entonces, aquí está Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, versículo 1, 3:1.
De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odía beber leche y no alimento sólido, porque aún no podíais cuando yo estaba ahí con ustedes, y ahora que ya yo me vine y llegó Apolos, aún no podéis. ¿Podéis ahora tampoco? Porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, sino ministros por los cuales habéis creído? Y eso según el Señor concedió a cada uno. Vamos a parar ahí. La contienda no tiene base. Vamos a ver la próxima semana. La contienda no tiene base. Porque nosotros no tenemos por qué estar comparando. Este pensamiento lo dejo ahí. No compare. Y no se compare. O sea, no esté comparando pastores, no esté comparando profesores, no esté comparando maestros. No compare. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus dones, sus talentos, su ministerio, su llamamiento. Y no se compare. Porque siempre habrá personas que saben más que usted y saben menos que usted. Que son más guapos que usted y que son más feos que usted. Que enseñan mejor que usted y que enseñan peor que usted. Siempre hay personas más y menos. Un grave error es no se compare y no compare a otros. Sino trabaje con la gente donde están. Dele gracias a Dios por ellos. Entonces Pablo no atacó a las personas, sino las acciones, las actitudes. Y esto es importante. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí hoy. Y continuamos, estamos entonces, bueno, hay que retomar el 2.14 para hablar un poco más acerca de los 3 hombres de Pablo. Pero donde llegamos aquí fue en el 3.6. Vamos a tener una palabra de oración, despedir la clase y seguimos con la próxima semana. Les tengo buenas noticias. No hay tarea en el segundo cuatrimestre. Pero sí hay que entregar notas de lo que se dice aquí en clase. Y si usted no está tomando notas, entonces le aconsejo que coja las grabaciones y tome notas. Porque sí, las calificaciones en este segundo cuatrimestre son las parciales, pero también son las notas. No hay tareas, pero sí hay que entregar notas. Bueno, vamos a despedir. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar al final de la clase hoy. Y gracias por lo que hemos podido aprender, estudiar. Pedimos, Señor, que la apliques y que podamos entenderla y aplicarla en nuestras vidas y que tú recibas la gloria. En el nombre de Jesús.